Jesús es Dios, como dice el hermano Carlos, que Él estaba en todos lados porque Él es Dios. ¡Vamos! O sea que Jesús podía estar en Jerusalén y en Galilea a la misma vez. No, yo... Porque es Dios. No le veo fallas a su lógica. Saludos, Rudy. Saludos, Carlos. Bendiciones. Sí, bueno, yo entré para básicamente hacerle dos preguntas a Carlos, precisamente de Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1 y versículo 7. Ha cotizado, Carlos. Sí, es el texto que está citando el hermano. Ahí tenemos un pronombre en genitivo y hago la salvedad. El hecho de que hagamos un exégesis en griego no quiere decir o no alude al profesor Daniel. Yo creo que es una herramienta que podemos utilizar para poder llegar a una profundidad. Pero, o sea, las categorías gramaticales nos dicen algo, Carlos. Y mi pregunta, sin ánimos de nada, ¿no? Simplemente es una pregunta para poder llegar a un diálogo a esto, ¿no? Ahí la expresión tenemos un pronombre en genitivo, refiriéndose al Padre en su sola potestad. Correcto. ¿No crees tú? Es decir, el Señor Jesucristo está reduciendo acerca de los tiempos y las sazones que le corresponde al Padre saberlo en su sola potestad. Ahí tenemos un pronombre genitivo, de manera que tiene que ver que solamente el Padre, por ser genitivo, está diciendo que específicamente solo el Padre tiene la potestad de saber acerca de estos tiempos y de estas sazones. Entonces, ¿no crees tú que aquí hay una subordinación? Es mi pregunta, básicamente. Y luego tengo otro texto para no abrumarte, ¿vale? Correcto. Adelante, Carlos. Sí, bueno, mira, ese es el texto que parece ser que tiene a todo el mundo jaque mate. Y es cierto que el texto dice, por ejemplo, en su propia autoridad, que la palabra que se utiliza ahí es exousia, si me pueden corregir, exousia, autoridad, derecho, dueño, jurisdicción, libertad, poder, potencia y potestad. Ahora bien, si tú tomas el término que está en la plena autoridad, jurisdicción, potestad del Padre, cualquiera de los conceptos, nos va a llevar a nosotros a identificar que en ese momento Jesucristo no estaba para darle a conocer a los apóstoles o a los discípulos en ese momento ese conocimiento. Ahora, como tú muy bien dijiste, hermano Jorge, la Biblia no solamente se trata de un solo texto para hacer una morfología a un solo versículo. La Biblia es armónica desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Y hay varios textos en el Antiguo Testamento donde se presenta en genitivo la falta de conocimiento de Dios en su plenitud. Yo tengo varios textos, entonces yo pregunto, ese Dios que no muta, que no cambia, que no tiene sombra de variación, cuando se utiliza esa expresión de que Dios no lo sabe y pregunta y quiere averiguar y quiere conocer y quiere saber, ¿significa que Dios dejó de ser omnipotente, omnipresente, omnisciente antes de que el Hijo se encarne? No, es que hay algo que se llama expresión cultural, gramatical del texto, que creo que tú lo manejas muy bien, Jorge, porque te he visto participar en otros lugares. Por lo tanto, Jesucristo no quiere decir que al haber dicho esto, él automáticamente, de alguna forma que yo no logro entender, no era omnisciente, no era omnipotente, no era omnipresente, porque eso sería crear un falso Dios. Eso es crear un falso Dios. Ahora, si a mí me dicen, con esto cierro, Jorge, si a mí me dicen que él, en un momento determinado, en la comunicación de propiedades, él utilizaba su atributo de todo poder, su atributo de omnipotencia, que es el mismo, su atributo de omnipresencia, cuando él dijo te vi, su atributo de omnisciencia, que tiene mucha correlación, la omnipresencia y la omnisciencia tienen mucha relación porque él ve y conoce. Él ve y conoce. Él conoce lo que ve y él ve lo que conoce, porque van de la mano, están armónicas. Entonces, yo no le veo ningún problema en ese texto, Jorge. Solamente a manera de poder dialogar, ¿no? Y poder llegar a una hermenéutica sana, porque yo estoy de acuerdo con el hermano Ruby yo creo que hay un mal. Yo soy pastor, tú lo sabes, Carlos, los hermanos me escuchan. Yo creo que hay un gran error y que pasa más que por el tema doctrina, pasa por un tema de carácter, ¿no? Yo estoy de acuerdo con Ruby de llamar a todo el mundo hereje. Solamente no puedes llamar a una persona hereje, simplemente tiene una posición
que descansa en una hermenéutica, una interpretación que descansa en una forma de hermenéutica de un pasaje bíblico. Y yo personalmente, o sea, estoy bien claro de mi sistema de interpretación bíblica. Soy histórico, gramático y literal. Es decir, Yo no, uso, no voy a, ¿vale? pastor, No, y tú sabes que yo soy bautista y no claro. voy a utilizar un método alegórico de interpretación bíblica. Donde la Biblia dice tierra, es tierra. Donde la Biblia dice una bestia con dos cabezas, es una bestia con dos cabezas. Ahora, para ser más concreto, el texto está diciendo de forma literal en un pronombre genitivo, insisto en este punto, y no hay que cambiar las categorías gramaticales, que al Padre en su sola potestad. Esto no puede significar otra cosa, Carlos. Ahora, es un pasaje que yo entiendo que para ti puede ser oscuro. Yo personalmente no niego, Dios existió como Dios en este mundo. ¿Se entiende, no? El cual siendo en forma de Dios, el verbo ser en griego significa, puede traducirse, seguir existiendo como Dios. Yo creo que no hemos negado la divinidad de Cristo, pero lo que sí podemos ver a la luz de Lucas capítulo 2 y versículo en adelante y también posteriormente, lo que vemos es que el logos asume una naturaleza humana, pero escúchame, Carlos, estos términos que voy a utilizar, vamos a ver al logos sometiéndose a un proceso psicológico, natural, biológico. Esto es algo que nadie puede negar. A los 12 años parece que está muy consciente de su identidad como logo, pero posteriormente, en su edad adulta, lo vemos pronunciando estas palabras. Entonces, esto nos lleva a poder entender algunos aspectos de la cristología. Dice que crecía en sabiduría y en estatura. Dos aspectos fundamentales. La pregunta que tenemos que hacer, literalmente, le necesitamos preguntar al texto. Entonces, no era sobre él no reposaba el espíritu de sabiduría, como dice el libro de Isaías. La pregunta, no tenía conocimiento instantáneo de las escrituras. Entonces, lo que podemos ver en estos pasajes, no estamos diciendo que dejó de ser omnisciente, pero vamos a ser lógicos y sinceros. En el momento que se encarna, la pregunta, el logos, la segunda persona de la Trinidad, sigue siendo omnipresente. Seamos sinceros, Carlos. En el momento que se encarna el logos, sigue siendo omnipresente. ¿Está Cristo en la tierra y está Cristo en el cielo a la vez? Seamos sinceros que no. Entonces ahí tenemos lo que conocemos como la kenos. Tenemos un despojo. Pero, Hay un despojo. Termino con esto mi pero idea. estás separando. Deje que termine. Entonces, Filipenses capítulo 2, necesitamos hacer una hermenéutica sana en este versículo, el cual siendo, es decir, existiendo, ahí podemos traducir, el cual existiendo como Dios. Cristo era Dios en la tierra, nunca ha dejado de ser Dios, y yo celebro ese pasaje en Apocalipsis. Jesucristo es el mismo ayer, de hoy y por los siglos. Él siguió existiendo como Dios. Ahora, ¿en qué forma hay un despojo? ¿En qué forma hay un despojo? El cual siendo igual a Dios. Ah, interesante. A ver, pastor, un puntico ahí, un puntico ahí. Para Sí. usted, que usted dice que usted utiliza el método histórico gramatical cultural, que es el que yo uso también. De hecho, yo lo uso más para el Antiguo Testamento. Me gusta más porque yo logro entender muchas cosas, cómo pensaban los hebreos, los judíos, los apóstoles, lo que decía Jesucristo, que muchas de las cosas que decía Jesucristo están en el Antiguo Testamento, la gente no lo sabe. Para usted, Jesucristo dejó de ser omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dejó de serlo. Cuando se encarnó, él dejó de ser omnipotente, omnipresente, omnisciente. Bueno, una vía más sencilla es la que te planteé ahorita. Es mucho más sencillo responder porque el atributo de su omnipresencia básicamente significa que puede estar en todo lugar. De manera que ahí tenemos la economía de la Trinidad y la subordinación que tenemos. Es decir, en el momento que se encarna, en esa economía, decide voluntariamente en su kenos, en su despojo, decide renunciar a su omnipresencia. A ver, Eso es maravilloso. la pregunta es simple. Él dejó de ser omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dejó de ser. Dios dejó de ser omnipotente, omnipresente, omnisciente. O sea, después usted me explica la que. Primero, Vale. Dios mío. Primero dígame si él dejó de ser omnipotente, omnipresente, omnisciente. Claro. Y después me explica cómo dejó de ser. Vale. Primero dígame, Te explico. primero dígame si dejó de ser
¿Sí o no? Y después usted me explica cómo Claro. dejó de ser. Claro, Pero, claro. Carlos, tú estás aplicándole a él el mismo estándar que yo te quería aplicar a ti, tú estabas protestando. No, porque la pregunta es directa. O sea, La pregunta que yo hice fue directa y tú te le diste 20 vueltas. No, porque yo te dije yo te dije directamente lo que él, quién es él, Dios. Nunca me contestaste si sí o no, pero adelante. Entonces, pastor, vuelvo y le repito. Sí, es básico. Jesús dejó de ser omnipotente, omnipresente, dejó de ser. Escuche lo que le estoy preguntando. Es muy ambigua. Escúchame, Carlos. Yo soy licenciado en educación y Ruby, no digo esto para tratar de minimizarte, Carlos. Escúchame. No, porque yo soy analista estadístico de información. Venga, o sea que, déjame terminarte la entonces, idea. no, porque no hay ningún usted es licenciado. Y yo soy genio graduado graduado en la Universidad de Harvard. Y cualquier cosa, Mira, Carlos, no vaya a sacar un diploma, Carlos. Claro, Carlos, escúchame. No, pues yo se lo enseño. No, porque Es el colmo. El que dijo que es un licenciado fue el pastor. O sea, yo no he dicho que soy analista, estadístico. Yo no le he dicho nada. Y él es que está diciendo ahora. Como usted es un licenciado en educación, pero usted subió a hacer una pregunta. No, me estás interrumpiendo y yo estaba hablando. Vamos a respetar ese punto, ¿vale? Vale, ¿Puedes está respetarme? bien. Sí, pero no es necesario que usted me diga que usted es físico de la NASA. Yo no me interesa eso. No, porque es que te estoy tratando de llevar al punto de que entiendas que tu pregunta está mal formulada. Estás haciendo ¿Por qué? 3 preguntas en una. ¿Por qué? Sí, ¿por qué? Déjame avanzar a responderte. Tu pregunta es ambigua y está mal formulada porque me estás preguntando de 3 atributos fundamentales de Dios: su omnisciencia, su omnipotencia y su omnipresencia. La pregunta que yo te debería hacer o te la debería devolver: ¿estos 3 atributos son iguales? No me devuelva pregunta, le pregunto nuevamente. Jesús dejó de ser. Dios dejó de ser omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dejó de ser en esos atributos. Tienes una mezcla, agarraste una melcocha y mezclaste sus atributos. Los mezclaste. Porque una cosa es son 3 atributos que le estoy diciendo, no estoy mezclando nada. Omnipotente, omnipresente y omnisciente. Dejó Jesús de ser. Dios dejó de ser Jesucristo, omnipotente, omnipresente y omnisciente. Y después usted me explica cómo lo dejó de ser. Es simple. Es verdad que usted es un licenciado en educación, yo no. Le pregunto, licenciado. Carlos, no te ofenda, que él lo que te estaba diciendo es simplemente que te está dando las razones porque él cree que la pregunta está mal formulada. Gracias. Ok, mire, a ver, pastor, porque yo he hablado otras veces con usted y usted busca esto siempre, mire. La pregunta puede ser ambigua, pero yo quiero que me responda de forma no ambigua. Jesucristo. Reconociste que era ambigua. Según usted, según su licenciatura, pudiera ser ambigua. Ahora le pregunto, para que usted entonces entre en la diatriba, porque yo conozco esto. Jesucristo, cuando se encarna, que él tiene una naturaleza divina, dejó de ser omnipotente, atributo, primero que le menciono. Omnipresente. Luego con la ambigüedad. Vale, pues entonces no le respondo nada a usted. Está mal planteada. Bueno, pues yo me retiro, Ruby. Dios te bendiga, ya es un poquito tarde, porque si está mal planteada y va a venir un licenciado en ¿Sabe qué es lo que pasa? ¿Sabe qué es lo que pasa, Carlos? Para tratar de entender algo, escucha. Usted es licenciado en educación. Escucha, Carlos. Usted no me quiere educar. Carlos, una pregunta sencilla. Escucha, tú estás tratando yo te hice preguntas concretas y tú no me las quisiste contestar, tú me las contestaste con un montón de ambigüedades. Okay. Él tú le haces una pregunta a él que es completamente ambigua, porque una cosa es, establece, Jesús perdió todos los atributos, perdió los atributos, deja que te explique. Las tuyas no fueron ambiguas, lo que pasa es que tú las repetías constantemente y tú no querías. Porque no me las contestas, chico. Ya, licenciado, Dios me lo bendiga. No entendía absolutamente nada de que si él dejó, no sé. Me gustaría después que usted le explique, porque me tengo que retirar ya, porque si... Lo que pasa es que cuando el verbo... Escúchame para respondértelo, Carlos. No te vayas molesto, no te pongas así. No, estoy bien. Aprende a ser sociable. Aprende a ser sociable con las personas. Bueno, pues pastor, me retiro. Yo soy antisocial. Yo me retiro porque... No, pero no es acomplejado, Carlos. El de verdad, en serio.
Estás prejuiciado, ¿En serio? estás prejuiciado. También prejuiciado, mire, antisocial, prejuiciado, licenciado en educación, no, ambiguo. Está bien, vamos a dejarlo ahí. Vamos a dejarlo ahí. Gracias, Dios me lo Carlos. bendiga, Dios me lo bendiga, pastor. Gracias, Carlos, Bye, gracias. bye, bye. Rudy, voy a usar el video, ¿eh? ¿Me lo Sí, permitís? seguro. Gracias. Otro día vengo, Rubio, otro día vengo. Dios te bendiga. Seguro. Pero cuando Carlos, venga, ven con respuesta concreta. Sí, y que me respondan las preguntas que supuestamente Las preguntas ambiguas. Y preguntas mejor formuladas, Carlos.